Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto realmente para nosotros como congregación poder tener esta nuestra primera reunión de matrimonios de este 2025, ¿cierto? Ya también el domingo pasado tuvimos un poco más de información acerca de lo que va a ser nuestro tercer retiro de matrimonios y realmente a veces nos hace falta, ¿cierto? Poder acercarnos juntos como matrimonio para poder aplicar lo que aprendemos de las escrituras en él, ¿cierto? Con nuestros esposos o contra nuestras esposas, para poder también aprender acerca de ese diseño perfecto de Dios cuando creó allí en Génesis el matrimonio, ¿cierto? También hay que entender que el matrimonio fue vulnerado precisamente también allí en Génesis 3 se nos narra cómo la serpiente tienta a Eva, le trae allí pensamientos a la mujer, desconociendo que su cabeza federal era el hombre en ese momento, en Adán, ¿cierto? Y esto trae consecuencias trágicas en el matrimonio, consecuencias realmente directas. De hecho, cuando el Señor está hablando de esas consecuencias y de esas maldiciones, pues le dice a la mujer que tu deseo será de continuo hacia tu esposo, ¿cierto? Hacia tu marido, pero él se enseñoreará de ti o de ella. Y el mundo en general, hoy en día detesta el matrimonio. Es una realidad. El mundo no le gusta el matrimonio, lo detesta, ¿cierto? Lo ven como algo negativo. Estaba leyendo precisamente un par o algunas estadísticas acerca del matrimonio y hay un dato realmente preocupante acerca de lo que sucede con el matrimonio y es que 1 de cada 3 matrimonios en Colombia llegan al divorcio, y realmente es triste, es triste. Y mirando un poco los comentarios que se hacen allí en estas investigaciones, era algo así como, pues bueno, lo que dice la estadística es que de cada 3 matrimonios, 2 vuelven a ser felices. Pareciera un chiste, pero realmente es muy triste lo que sucede allí, como el mundo ha desdibujado por completo el matrimonio. Ese mismo estudio identifica varias razones por las cuales las personas llegan al divorcio, o los matrimonios llegan al divorcio. ¿Ustedes cuáles se imaginan que es esa primera razón? ¿Cuál creen ustedes que esa es la primera razón que lleva a los matrimonios a separarse? A mí me sorprendió mucho porque no es la infidelidad, no es la violencia intrafamiliar, es precisamente, como lo están diciendo acá, la incompatibilidad de caracteres o los problemas de comunicación. Son los problemas de comunicación, ¿cierto? En el primer punto, digamos, como la primera razón para la separación de estos matrimonios o de los matrimonios que se van al divorcio es la incompatibilidad y el problema de comunicación. La segunda es la infidelidad, ¿sí? El adulterio. La tercera son las dificultades financieras, que también por acá lo mencionaron. La violencia doméstica o intrafamiliar, el maltrato, es la cuarta. Y una quinta razón es la falta de compromiso con el otro o la imposibilidad del crecimiento personal, algo que va hoy en día muy en boca para las mujeres y es que ellas deben crecer profesionalmente. ¿Listo? No me opongo a eso, pero es una de las razones para el divorcio. Sin duda, es interesante, como les digo, ver que no es precisamente o el tema de adulterio o el tema de violencia la principal razón, sino precisamente los temas de comunicación. Y por eso esta noche vamos a estar estudiando varios principios sobre la comunicación en los que se deben fundamentar la comunicación en el matrimonio para precisamente poder entendernos, comprendernos y poder cumplir con el propósito y el diseño del Señor. Entonces, a partir de lo que el Señor nos va a enseñar en Efesios 4, vamos a estar en Efesios 4 del 25 al 32 y ahí vamos a extraer estos principios. Pero antes de llegar al texto, de leer el texto y de mirar los principios, les voy a invitar que me acompañen en oración. Inclinen allí su cabeza y vamos a orar a nuestro Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por este día, Señor. Esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, como matrimonios, como parejas, para ser edificados en tu palabra. Te pedimos que quites de nosotros el pecado, Señor, la maledicencia, el orgullo, Señor, la soberbia, que pongas humildad en nuestros corazones, mansedumbre, para poder también ser animados, para poder ser exhortados, redarguidos por tus
escrituras, Señor, por tu palabra, que nuestro propósito realmente esta noche, al venir a esta reunión, al encontrarnos con otros matrimonios de la congregación, sea precisamente buscar reflejar esa relación que tiene la iglesia con tu Hijo Jesucristo. Él que se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados, que la presentó tu iglesia santa y sin mancha delante de ti, Señor. Esto es lo que deseamos como matrimonios esta noche y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora sí, hermanos, le pido que me acompañen allí en sus Biblias al libro, a la carta de Efesios. Y vamos a estar, como les digo, en el capítulo 4, en los versos del 25 al 32. Dice la palabra del Señor así. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que la oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos pasajes de los que vamos a estar hablando hoy nos van a dar 5 principios fundamentales para poder establecer nuestra comunión en el matrimonio. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que estén muy atentos allí para poder aprender estos principios y de esta manera poder también aplicarlos a nuestro matrimonio. El primer principio que vamos a ver en el versículo 25 es: la comunicación debe ser con la verdad. Los voy a leer todos y ahorita vamos a entrar a ver cada uno de estos. Entonces, el primero es: la comunicación debe ser con la verdad, en el versículo 25. La comunicación debe ser sin ira, versículos 26 y 27. La comunicación debe ser con generosidad, versículo 28. La comunicación debe ser para edificar, versículos 29 y 30. Y la comunicación debe ser con misericordia y perdón, los últimos 2 versículos, 31 y 32. Ahora, este pasaje inicia con una transición que dice por tanto, ¿cierto? Lo vemos allí en el versículo 25. Por tanto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha enseñado en esta carta de los Efesios que es necesario quitarse las vestiduras del viejo hombre para ponerse unas nuevas vestiduras, las vestiduras del nuevo hombre en Cristo. E inicia con una comparación de lo que se era antes con lo que se debe ser ahora, ¿cierto? Son mandatos. Y en estos contrastes, que vamos a encontrar acá en el libro de los Efesios, es de donde salen precisamente estos principios que fundamentan nuestra comunicación en el matrimonio, que es supremamente importante poderlos aplicar en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, y de esa misma manera también poder crecer juntos en edificación. Ahora, la comunicación, que es el tema que nos atañe hoy, ¿cierto?, hace parte de esas nuevas vestiduras, de esa nueva ropa que nosotros ahora nos ponemos en Cristo. Y miren que no estoy diciendo, ¿cierto?, que solamente su manera de hablar, que no es solamente la forma en que le habla a su esposa o a su esposo, ¿cierto?, sino que es toda la comunicación, toda su comunicación. ¿Qué es la comunicación? Volviendo a esos elementos básicos de la comunicación que por allá en primaria quizás aprendimos, la comunicación se compone de un emisor, el que da el mensaje, un receptor, el que recibe el mensaje, un código por medio del cual se da el mensaje, bueno, el mensaje que está implícito allí, y el canal que utilizamos para dar el mensaje. Eso es básico. Pero aún en eso, nuestro corazón también tiene que ser renovado para que ese principio o esos procesos de comunicación sean de acuerdo a lo que el Señor establece, ¿cierto? Que nuestras ideas, que nuestros pensamientos, que toda nuestra mente, nuestros gestos, incluso con los que nos comuniquemos, nuestras posturas, el canal que nosotros estamos utilizando para manifestar ese mensaje, mi boca o el escrito o lo que sea, pues
lleguen a glorificar realmente al Señor, ¿cierto? Entonces ahora entendiendo que no solamente comunicamos con la boca, sino con todo nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, pues acá es donde los hombres hacemos como, ya, ahora sí entiendo por qué se generan los malentendidos. Ahora entiendo por qué mi esposa dice, no me entiende. Ya entiendo. Ahora, nosotros utilizamos todos los mismos canales, ¿cierto? Las palabras, utilizamos los gestos, utilizamos diferentes formas de expresar nuestras ideas. Eso es una realidad, ¿sí? Y depende mucho también de cómo el receptor nos va a escuchar. Entonces, en estas líneas, en lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, como les digo, van a salir estos principios y entendiendo que ahora son una obligación para nosotros. Son la nueva ropa con la que nosotros nos vamos a vestir. Y si lo quieren así también, pues van a ser los nuevos códigos que ustedes van a utilizar en su matrimonio, si es necesario, para fortalecer la comunicación. Ahora, nuevamente volviendo a la carta de Efesios, Pablo, durante los primeros 3 capítulos, lo que ha venido haciendo es mostrándole a los efesios que tienen una nueva identidad, que como creyentes tienen una nueva posición en Cristo, ¿cierto? Obviamente es una nueva posición de manera espiritual. Y esos primeros 24 versículos del capítulo 4 ha venido dando una instrucción básica para poner en práctica esa nueva vida. Por ejemplo, en el versículo 17 de Efesios 4 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. En el 22 dice, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y el versículo 24, y si se visten del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Con esto en mente les invito a que examinemos entonces nuestro primer principio. Versículo 22. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Parece muchas veces sencillo. Es algo que seguramente ustedes ya saben, que han escuchado, que desde aquí incluso se ha predicado. Pero qué difícil realmente es hablar con la verdad. El apóstol Pablo, acá en coherencia con su mandato de dejar de andar como los gentiles, como los incrédulos, inicia una instrucción con algo práctico, que es muy práctico, pero que encarna una de las características también de los gentiles, de los impíos, que es la mentira. Es la mentira. Ya el Señor Jesucristo también había confrontado esta verdad. De hecho, la mentira es el sello de Satanás para los suyos. Estamos claros en que o somos de Cristo o somos de Satanás. Si somos de Cristo, andamos en la verdad. Si andamos en Satanás, es en la mentira. No hay otra posibilidad, no hay tintes medios, ¿cierto? El Señor, como les digo, el Señor Jesús así se lo dijo a los judíos allí en Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vemos cómo la mentira caracteriza precisamente al incrédulo. Y como les decía iniciando, la serpiente engaña precisamente a la mujer ¿con qué? Con falsedad, con mentiras. Le dice mentiras allí en el Edén. Esa es su forma de actuar. Constantemente está atacando con la mentira. La historia de la humanidad está plagada de mentira, de engaños, de estrategias, ¿cierto? A los que les gusta la historia, y acá tenemos a Sergio que le encanta la historia, sabe que las guerras y todas las estrategias de gobierno, ¿en qué se basan? En engaños, en mentira, en mentiras. De eso vive el mundo, ¿cierto? Hay un dicho, ustedes lo conocen, que es, confunde y reinarás. El mismo Señor Jesucristo, cuando lo acusaron de hacer las obras por Satanás, ¿qué dijo? Un reino dividido contra sí mismo nunca va a permanecer. No hay posibilidad, pero es precisamente por la confusión, por la mentira. Muchos de los sistemas financieros en el mundo, los sistemas políticos sustentan sus principios en mentiras. Es así como funciona realmente el mundo. No se pueden sostener lo verdadero. Son hijos del diablo y hablan de lo suyo,
No pueden hablar nada más, hablan mentira. Y recuerde que usted también fue una mentira. Usted también estuvo esclavizado bajo ese sistema de falsedad cuando iba tras la vanidad de la vida, cuando estaba rechazando a la verdad. Ahora, es interesante también que Pablo plantea acá que es dejando a un lado, ¿cierto? Dejando a un lado, es como dice así el texto, en mi versión que es particular un poco, dice, habiendo dejado la mentira, que es hacer a un lado, es decir, que nosotros voluntariamente tenemos que quitarnos la mentira y dejarla a un lado, ¿cierto? Hay otras versiones que dicen desechando, ¿sí? No dice si alguno es mentiroso, no, da por sentado que todos tienen la mentira o hablan mentira, todos lo hacen, entonces si es un hecho, si son mentirosos, hay que dejarla a un lado, hay que tirarla, ¿sí? Hay que despojarse de la mentira, hay que tirarla lejos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos como un mandato y en ese contraste vestirnos de la verdad. No es temporal, es permanente. No es posible que un creyente ande en la mentira, no es posible, va a andar constantemente en la verdad. Un hijo de Dios se caracteriza por hablar la verdad. Es incompatible para los hijos de Dios la mentira. Y como les digo, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay nada en la mitad. Entonces, ¿andamos en la verdad o andamos en la mentira? No hay una custodia compartida. Sí, no es que los fines de semana estoy con Satanás, pero en la semana estoy con Cristo. No hay custodia compartida acá. Y el mundo de hoy está plagado de engaños, como se los decía, y de mentiras, y consciente de eso, lo aplaude. Y lo aplaude sobre todo ¿con qué? En los matrimonios. En los matrimonios. De hecho, decir la verdad ofende. Cuando ustedes salen a predicar el evangelio, si han tenido la posibilidad de compartir el evangelio, la gente prefiere escuchar mentiras antes que la verdad. Prefieren la mentira antes que la verdad. Prefieren que le digan que lo está haciendo muy bien. Siga así. Sí, no, sepárese tranquilo. Esa mujer no lo merece. O ese hombre es un borracho, eso no necesita, no, usted necesita algo mejor. Lo aplauden la mentira y los engaños del mundo, ¿cierto? Se mienten unos a otros para defenderse, para mantener quizás una apariencia. Los que dicen, bueno, mi esposa o mi compañera, porque muchas veces no se llega ni siquiera al matrimonio, porque no están casados, porque es otra mentira del mundo, y es que usted puede vivir completamente en pecado, usted puede vivir en unión libre, usted puede vivir como usted quiera, porque al final de cuentas eso cuenta como matrimonio y está bien. Otra de las tantas mentiras que dice el mundo acerca del matrimonio, ¿cierto? Son mentiras. Pero no así entre vosotros, dice el texto. Hermanos, ¿qué tan verdaderos están siendo en sus matrimonios? No es solo decir la verdad, porque entonces ustedes pueden decir, no, pero yo digo la verdad y estamos bien. Es ser verdaderos, es diferente. No es solamente hablar la verdad, es ser genuinos, es ser verdaderos. Porque entonces mi esposa me puede llegar a hacer una pregunta, ¿cierto? Y como yo no puedo decir mentiras, entonces me quedo callado. ¿Sí? Y ya, la saqué barata, porque no estoy diciendo mentiras. Pero es que así no funciona. ¿Sí? Eso no es ser verdadero. Es otra forma de mentir. Es otra forma de mentir y hay diferentes formas de engañar. Hay diferentes formas de decir mentiras, ¿cierto? Por ejemplo, siendo exagerado. Siendo exagerado. De pronto usted le ha pasado como a mí, ¿cierto? Que ha contado una anécdota, es una historia buena y a la gente le gusta, y usted la vuelve y la cuenta, y vuelve y la cuenta, y vuelve y la cuenta, y al final usted ya ni se acuerda cuál es la anécdota porque ha cambiado tanto. Y cada persona tiene una versión diferente de la anécdota porque era buenísima. Pero al final de cuentas, ¿por qué? Porque estamos exagerando, ¿cierto? Estamos exagerando y eso es una forma de mentir. Al final uno le agrega y le agrega detalles para hacerla cada vez más interesante. Quizás algunos de ustedes también han usado exageración para conquistar a su esposa. Ahorita hablamos con un hermano y entonces me decía que, ¿cómo fue? De labia, ¿no? De labia la conquisté. Se pueden utilizar exageraciones, ¿no? Después de que firmó, ya no hay nada que hacer, ya están casados. A veces es una forma de hablar que es un uso del lenguaje. Sabemos que existe la hipérbole, ¿cierto? La exageración es una forma de expresarnos, estamos completamente de acuerdo, pero es que a veces también abusamos de eso.
abusamos en nuestro matrimonio de la exageración. Ahora, evidentemente la mentira directa es otra forma de mentir. Pues ya, ¿de qué color es mi saco? Verde. Estoy diciendo mentiras. Es una forma directa de mentir, pero también lo hacemos de manera sistemática en nuestro matrimonio. Yo conocí a una persona, una mujer que de verdad yo nunca entendí esa forma, esa necesidad de mentir, pero mentía por todo. O sea, no había necesidad, realmente no había necesidad de mentir. Y uno le preguntaba, no sé, ¿en dónde vienen? No, ya estamos aquí en la esquina. Y apenas estaban arrancando de la casa. Para todo, o sea, para cualquier cosa que uno le preguntaba alguna cosa, era lo menos confiable posible. Todo el tiempo estaba diciendo mentiras, mentiras, mentiras. Y al final, pues lo que se descubrió es que efectivamente su vida, toda su vida, era una mentira. Terminó adulterando y yéndose del país con ese hombre. Era horrible. Pero todo era, o sea, era una cosa impresionante. Y uno estaba viendo y él le decía mentiras. Pero ahí está, no, ese no es, ese es otro. No entiendo. Por todo decía mentiras. O no, bueno, de pronto a ustedes no les ha pasado, pero uno va llegando así, tranquilo, llega a la casa de trabajar y le dice a la esposa, ¿compraste los huevos? Y uno, los huevos. Estaba cerrado. Justo pasé y estaba cerrado. ¿Sí? Uno quiere evitar ahí como quedar mal, como el orgullo. Pues es una mentira directa. A veces parece inocente, pero se puede volver sistemático y tenemos un problema allí. Y nosotros tenemos que aprender que tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser verdaderos. Las verdades a medias son otra forma de mentir, ¿cierto? Y esas sí son muy comunes. Nosotros somos expertos en decir las verdades a medias, ¿sí? Ustedes recuerdan a Abraham, cuando Abraham iba para Egipto y cómo le dijeron, ay, vea esa mujer tan linda que usted tiene. Y él, sí, es una familiar, una prima. Y efectivamente era la prima, no dijo mentiras, pero no dijo toda la verdad. Era su esposa. ¿Y por qué dijo esa mentira? Bueno, porque dijo esa verdad a medias, que se termina siendo una mentira, para salvar su vida, ¿sí? Para salvar su vida. No voy a dar muchos más ejemplos porque quizás ustedes tengan familiares cercanos que lo hagan. Seguramente ustedes no, pero personas que lo hagan cerca. No usemos de esas verdades a medias. Realmente es nefasto para el matrimonio y es una forma de mentir. Evasión. Cuando uno evade el tema, es otra forma de engañar. Yo creo que a veces como que los hombres están diciendo, pero bueno, ¿no? Somos expertos en este tipo de comunicación evasiva, ¿sí? Nos hacemos los locos, nos salimos los locos. No sé, llega la esposa y le dice, Jacinto, ¿pagaste la EPS? Uy, no, amor, imagínate que el vecino se peleó con la mujer y se pelearon por el perro y eso empezaron a decirse, y ahí quedó, y pagó la EPS, no, nunca dijo porque como evadió el tema, como empezó a contar otra historia más divertida o más interesante, ¿cierto? Y con esa nosotros salimos fácil, nos evitamos problemas. Y estoy hablando de hombres y mujeres, porque también a veces con las mujeres puede pasar lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser veraces. El punto es que la comunicación con su esposo, con su esposa, demanda veracidad. Debemos ser veraces. Siempre tiene que estar basado en la verdad. En la verdad. Si es necesario pidiendo perdón, pues esposa, la verdad, se me olvidó y no compré los huevos. Toca ir a comprarlos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de eso se trata precisamente. Y quizás eso pueda también aliviarnos mucho más problemas. ¿El punto cuál es? Que nosotros ya no andamos en la carne, ¿cierto? Ya nosotros no andamos en la carne, pero más bien sí somos una sola carne con nuestras esposas, las esposas son una sola carne con sus esposos, y si les están diciendo mentiras, ¿a quién le están mintiendo? Pues a sí mismos, se están autoengañando, y pues al final de cuentas eso ni siquiera tiene sentido. ¿Listo? Si usted es de los que se enfada por cualquier cosa, pues seguramente eso va a ser más difícil que usted pueda ser veraz, ¿sí? Porque al final, inclusive, si mi esposa es iracunda y se pone brava por todo, no es el caso, pero si fuera así, ni siquiera eso justificaría que yo diga mentiras. Ni siquiera eso. Y ese es el segundo principio, que la comunicación debe ser
sin ira. ¿Listo? Sin ira. Versículos 26 y 27. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo. Entonces Pablo continúa con la ilustración. ¿Sí? Enójense, pero no pequen. Otra característica que tienen los hijos del mundo es que todo el tiempo están ¿qué? Airados. Todo el tiempo están airados. Viven con una intensa ira. ¿Sí? Y están molestos porque las cosas no son como lo que ellos esperan. ¿Sí? Porque no pude salir temprano del trabajo, porque me salió algo adicional o lo que sea. Lo que sea. Cuando los judíos estaban escuchando el discurso de Esteban, ahorita que lo estamos estudiando los miércoles, rechinaban los dientes porque les estaba hablando ¿qué? La verdad. La verdad, cuando se habla con la verdad y sobre todo la verdad del evangelio, que es la única verdad, el mundo lo detesta, se llena de ira, lo rechaza con una ira profunda. Hechos 7:54 al 57 nos lo muestra así. Y quizás alguno de ustedes antes de llegar a los pies de Cristo se puede identificar como una persona iracunda, ¿cierto? Como una mujer enojada, que con cualquier cosa que se le decía explotaba y podía ofender de una manera sistemática. Pero Pablo dice acá, airados, pero no pequéis, enojados, pero no pequéis. O sea, digamos que cabe ese término de una ira santa. Y de eso está haciendo referencia acá el apóstol. ¿Sí? Una ira santa. Pero evidentemente no estamos manifestando una ira santa cuando nos enojamos en nuestro matrimonio. Pablo dice, esa ira santa es la que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo cuando sacó a los mercaderes del templo, ¿cierto? Allí en Juan 5, del 15 al 17. Y ese tipo de ira está obviamente acertada en el sentido en que es la ofensa contra el Señor, ¿sí? Es acertada en ese sentido. Pero esto no es simplemente una ira como explosiva, sino es algo sistemático, es algo que proviene de las convicciones, que viene de las convicciones. No son arranques sin control, sino es algo que está afectando las convicciones. ¿Y convicciones en qué? En la palabra. Por eso es una ira santa. Pero seguro que con su esposa o con su esposo usted no muestra esta misma ira. La ira que usted va a manifestar en su matrimonio, en su comunicación, siempre va a ser pecaminosa. Siempre va a ser pecaminosa. No es que entonces, pero aquí Pablo está diciendo que nos enojemos. Ahí está. Y es que usted no conoce lo pecadora que es mi esposa. Entonces, ahí va. El pecado de mi esposa, yo me puedo enojar, pero así no funciona. Definitivamente así no funciona. Porque al final con su pecado, pues está ofendiendo al Señor. Y estoy hablando del pecado de la ira. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a irritarnos, a enojarnos, porque de pronto estamos cansados, ¿sí? Nosotros muchas veces llegamos cansados tarde a la casa y pues digamos que tenemos cierta sensibilidad para poder explotar. Las esposas muchas veces están en su casa con los niños, también una jornada pesada y pueden también estar un poco irritables. Y en cualquier momento pues ahí puede generarse una discusión, pero eso no va a justificar nunca la ira. Yo puedo estar cansado, puede ser difícil, puede pasar lo que sea, pero yo no puedo justificar mi ira en absolutamente ninguno de esos casos. No hay razón para pensar que cualquier cosa puede justificar mi ira. Ni siquiera el pecado de su esposa o de su esposo. Nada lo puede justificar. Para la comunicación es fundamental el no enojarse. Por el contrario, tenemos que entender con docilidad, con cariño, con amor. Esa es la obligación que tenemos para con nuestras esposas y nuestros esposos, escuchando con paciencia, con diligencia. Y si usted se comunica con ira, pues también va a decir cosas de las que seguramente se va a arrepentir. No voy a pedir que levante la mano, pero estoy seguro que si lo pidiera, el 100% levantaría la mano diciendo, yo estoy arrepentido de lo que dije en algún momento de ira contra mi esposo o contra mi esposa. Porque pasa, somos así de vulnerables. Si usted se comunica con ira, eso es lo que va a suceder, va a ser presa de esto. Quisiera que me acompañaran a Proverbios 26. Y en Proverbios 26 vamos a leer los versículos 4 y 5 que dicen así. Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Qué quiere decir esto?
pues que nosotros, a pesar de esa insensatez con la que nos puedan responder a nosotros, pues no vamos a responder de la misma manera. ¿Cómo vamos a responder? Con amor. Y esa es la forma de responder a la insensatez, con paciencia, exhortando, animando y llevando a crecer a nuestra esposa o a nuestro esposo. No podemos responder con la misma hostilidad, por el contrario, debemos tener más paciencia, mucho más amor. Al final de cuentas, si para mí fue un día duro de trabajo, mi esposa con las 2 niñas yendo a terapias y a muchas cosas más, pues también tuvo un día pesado. Esto no se trata de quién está más cansado, sino de cómo puedo servir al otro para poder suavizar la carga. Y en este caso ese otro pues es mi esposa, cómo yo puedo aliviar su carga, cómo le puedo mostrar más amor para que ella también incluso pueda descansar. En Romanos 12, 17 al 21 también lo dice así el texto. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa de quién, del otro, no, de ustedes. Mientras de ustedes dependa, ¿qué? Anden en paz. Estén en paz ¿con quiénes? Con todos los hombres. Ah, no están las mujeres, no, pues con todos los hombres, hombres y mujeres, evidentemente, empezando por mi esposa. ¿Sí? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Es impresionante porque realmente es la manera en que nosotros tenemos que responder siempre. Mientras dependa de nosotros, estemos con paz. Por eso este tercer principio, por eso esto nos lleva al tercer principio, que es que la comunicación debe hacerse con generosidad. La comunicación debe ser con generosidad. Versículo 28 dice así: el que robe, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la generosidad, con la comunicación? Pues mucho, porque al final de cuentas, todas estas características en el desvestirse del viejo hombre y vestirse en Cristo, pues implica que si nosotros estamos defraudando a alguien, ¿cierto? Y no voy a alegorizar ese texto, pues tenemos que responder trabajando esforzadamente para dar de una manera como generosa. Y así, cuando estamos hablando de generosidad, pues vamos a hablar de generosidad en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que ser generosos con nuestros recursos, y nuestros recursos no son solo los financieros, también es el tiempo. El tiempo es un recurso fundamental e importante. Acá uno muchas veces encuentra peticiones de oración por tiempo, para poder administrar mejor el tiempo. Y el tiempo es un recurso que en la comunicación es supremamente valioso. Entonces, claro, Pablo está hablando, como les digo, efectivamente, de robar a otra persona, ¿sí? Yo no estoy romantizando este tema de como, ay, me ha robado el tiempo en mi comunicación. No, es de robar, de robar la bicicleta, de robar el dinero, de robar mil cosas, ¿cierto? Porque yo puedo decir, mi esposa me robó el corazón. Y es verdad, mi esposa me robó el corazón. Pero no estamos romantizando ese tema allí, ¿sí? El robo efectivo. Y el mundo se caracteriza por robar. Por robar. De esto tenemos ejemplos por todos lados. Nomás parece al frente de la taquilla de Transmilenio. ¿Y están robando? No, no estoy robando. Están robando. Ellos van a decir que no, van a decir mil cosas, pero están robando. La gente se caracteriza por robar. La gente roba su tiempo en el trabajo. Se va, se toma un café, devuelve al puesto de trabajo, pero se le olvidó el azúcar. Entonces tiene que otra vez ir, coger el azúcar, y cuando lo trae, pues va a hacer mi tiempo de estiramiento, y el tiempo de estiramiento ya lleva 2 horas y no se ha sentado a hacer nada. Roban por todo lado. Robamos. Sí, es el mundo es ladrón. De hecho, es parte de las características de los incrédulos, ¿sí? Quieren sacarle provecho al máximo sin hacer el mínimo esfuerzo, ¿sí? E insisto, este no es el punto, ¿sí? Pero el tema va más en lo que debemos hacer en contraste, ¿sí? Y es, dejamos de robar, ¿para qué? Para ser generosos. El mundo, ¿cierto? En contraste con el mundo, el creyente debe ser mucho más generoso con todos sus recursos. Y con el primero que yo tengo que ser más generoso es con mi esposo, con mi esposa, es con quien yo tengo que ser mucho más generoso. ¿Sí? Es todo lo que yo tengo para ponerlo al servicio de ella, ¿sí? De poder servir, de poderle servir en lo que ella necesita.
Y esto tiene que implicar ser generoso en la comunicación. Ser generoso en la comunicación. Ustedes no me lo preguntan, pero yo traigo acá muchas veces ejemplos de la cárcel, pero es que ese ministerio de verdad que a uno le encanta. No llega nadie acá, pero es muy bueno. Y la gente, cuando uno termina, le dice a uno gracias. Gracias por venir. Gracias por usar de su tiempo y venir hasta acá porque sabemos que ustedes están ocupados. Y es real. Y no todo el mundo tiene el tiempo disponible para ir a los perdidos. A veces en la clínica no pasa lo mismo porque hay otro tipo de necesidades. Pero cuando estamos yendo a la cárcel, la gente reconoce que ese recurso de tiempo es muy valioso. Y ellos lo esperan. Y ellos lo esperan. Y tengan presente que muchas veces nosotros robamos tiempo de nuestra familia para ponerlo incluso en la iglesia. ¿Sí? Es que mi esposo nunca lo veo porque está en la iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. No es dejar de servir, nuestros ministerios son importantes, pero nunca puede ser más importante que nuestra esposa. Nunca pueden llegar a ser más importante que nuestra esposa. El tiempo es valioso y es muy valioso en nuestro matrimonio. Yo entiendo que a veces como que parece que no hay tema para hablar, ¿cierto? Como que, ¿qué más? Ya bien, ¿y qué más? Parece que no lo hay. Me pasa, aún me pasa, ¿sí? Muchas veces yo estaba en esa situación diciéndole a mi esposa como, ella me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo, pues bien. ¿Cómo te fue? Y yo, pues bien, ya te dije. Entonces yo le digo, al final yo le digo como, ¿pero qué quieres que te cuente? Y ella, pues no sé, ¿cómo te fue? Y ha sido, parece chistoso, pero es verdad, pero es muy interesante cómo se robustece la conversación cuando yo empiezo a contarle todo. Yo decidí empezarle a contar todo. Entonces yo arranco y digo, pues salí de acá, llegué a la estación, imagínate que había un policía medio atravesado, entonces le tuve que bordear y entré, corrí la talanquera, subí al bus y ese Transmilenio iba lleno, pero me subí. Ya sabe que a mí no me gusta subirme en Transmilenios llenos, pero me subí porque iba tarde. Y, llegué, y le cuento todo. Y ella lo disfruta. Y ella lo disfruta. A mí no me cuesta nada y estoy siendo generoso con la conversación. Sí, lo que pasa es que a veces pasa al contrario, ¿no? Yo, amor, ¿cómo vas? Bien. ¿Pero cómo estuviste hoy? No, bien, pues con las niñas. Pero, pues nada, en las terapias. Y pero ya después se da la conversación. Pero pasa, hay que ser generosos. Cuesta. Precisamente la generosidad cuesta. Por eso hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales allí. Es importante escucharnos. Entonces, aprender que debemos ser generosos con esos tiempos de escuchar, de dar comunicación completa, de prestar atención, que muchas veces es lo más difícil, y no respondiendo con, ajá, y de pronto uno está mirando televisión, pero, y uno, a veces le pasa, no, bueno, eso no sé si yo sé que a ustedes no les pasa, a mí me pasa. Y entonces, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué? Pues sí, ¿qué opinas? No, amor, de verdad no te estaba poniendo atención. Toca que me vuelvas a decir porque ni modo. Ya aprendí que tengo que ser verdadero, entonces toca aplicarlo ahí. Ese es el punto, es poder llegar a ser bien generosos con el tiempo. En la comunicación se trata de una interacción, ¿cierto? Lo que yo les decía, los elementos básicos de la comunicación, ahora aparece uno nuevo que ¿cuál es? La retroalimentación. Yo comunico, pero espero una retroalimentación. Como algunas personas que en el WhatsApp escriben y necesitan que uno les conteste. Si uno no les contesta, se pueden molestar. ¿Sí? Entonces, aún allí, nosotros tenemos que entender que siempre se requiere una retroalimentación. Y en ese sentido, apuntando al cuarto principio, ¿cierto? Siendo nosotros ya generosos, pues así también queriendo dar nosotros nuestros mejores recursos, pues esos recursos tienen que apuntar a la edificación. La comunicación debe ser para edificar. Versículos 29 y 30. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que es buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces Pablo nuevamente continúa con sus contrastes, ¿cierto? No hablen mentira, digan la verdad, no se enojen, o pues si se enojen que sea una ira santa, sean del que robe no robe más, y ahora está diciendo que no hablen con su boca ninguna palabra mala o necia, ¿cierto?
sigue con esos contrastes enseñando aquí a los efesios de que deben hablar de una manera edificante, que tienen que dejar esa forma descalificadora de hablar para hablar de una manera edificante, dejar la grosería para empezar a hablar de una manera que edifica, ¿cierto? Así hablan los impíos de esa manera que a veces es como tan grotesca, a veces es cansón. Yo no sé si, como les digo, a ustedes les pasa lo que me pasó a mí. De hecho, esta semana me pasó, aún en espacios de trabajo. Llegó un hombre y empezó a hablar. Y no le digo mentiras, yo creo que de 20 palabras que me dijo, 15 fueron groserías. Harto, de verdad, es muy harto ese tema. Y así habla el mundo. De hecho, los jóvenes de hoy en día, ya uno empieza a hablar como el papá. Los jóvenes de hoy en día hablan así, uno no los entiende. Ahora uno entiende a los papás. Es que no lo entiende. Sí, uno no los entiende, pero porque es que hablan de una forma muy fea. Hablan, ya no es tanto solo con las groserías, sino que dice una cantidad de cosas que ya uno ni sabe a qué están haciendo referencia, enredan las palabras, hablan incompleto. Los que contestan, porque hay otros que no hablan, hay otros que simplemente miran y miran feo. Ya uno no sabe qué hacer, pero es complejo. Es terrible lo que está sucediendo también con los jóvenes hoy en día. Con este tema de los influencers es peor. O sea, si nosotros tuvimos mala influencia, esto es tan peor. De verdad, es tan peor, eso es terrible. Pero ese es el mundo. Ese es el mundo. Está corriendo tras la vanidad de la vida, ¿cierto? Están hablando de qué? De marcas de ropa, de marcas de carro, de la última serie en plataformas, ¿cierto? Oh, ya se vio la última serie. A mí me hablan y yo digo, yo no entiendo de qué me están hablando. Y eso es buenísima. Yo duré hasta las 3 de la mañana y me vi toda la temporada. Y yo digo, ¿qué están haciendo con su vida? Pero tras de eso va, ¿cierto? De las colaboraciones, que ahora me enteré que existen colaboraciones, ¿no? Ya antes, bueno, claro que todos aplicamos acá. Los cantantes, los artistas sacaban álbumes. 20 canciones, un álbum de música. Ya. El último álbum de, no sé, cualquier cantante allí. Hoy en día ¿ya vio la colaboración de fulano con fulano? Y uno, ¿cómo así la colaboración? O sea, ¿qué es colaborar? No, pues que cantan juntos. Están cantando juntos y eso es la colaboración, eso es lo que hay en redes sociales. O sea, esto está simplemente en un desorden completo. El punto es que nada de esto edifica. Nada de esto edifica, ¿sí? Nosotros, lo que nos está exhortando aquí Pablo es que ya no somos así, ya no vamos tras esa vanidad de la vida, sino que tenemos ¿qué? La palabra de Cristo. Qué regalo maravilloso el que nosotros tenemos. Y tenemos también el autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros, mora en nuestros corazones y tenemos la capacidad y la potencialidad de edificar a los hermanos, de podernos edificar los unos a los otros. Y muchas veces no lo hacemos, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y podemos incluso edificar a los incrédulos. ¿Con qué? Con el Evangelio, ¿cierto? Y con los hermanos, con todas las Escrituras. ¿Cuánto más podemos nosotros tener este privilegio que con nuestros esposos o con nuestras esposas, bien sea para comunicarle el Evangelio o para cualquier otro principio que podamos entender de las Escrituras? Cuando el apóstol Pablo habla de algo corrompido, ¿cierto? Está hablando de algo que se está pudriendo, ¿sí? Que ya se descompuso, de tal manera que nuestro hablar se trata de esa forma, de algo que ya simplemente es completamente desagradable. Pero también este punto requiere algo muy importante y es el dominio propio. Porque al final es donde todo parte. Bien dijo también Santiago cuando dice que la lengua es algo que no se puede controlar, ¿cierto? Es muy difícil de controlar. Él hace esa advertencia en las Escrituras allí en Santiago 3, versículos del 6 al 8, que dice, también la lengua es un fuego, un mundo de inequidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fiera y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Falta de dominio propio. Es un mal lleno de veneno mortal. Lleva a herir o a mortificar a otras personas, incluso a la misma condición
de la persona, o sea, ataca directamente a la persona. Y eso es serio, eso es serio. Pero lo bueno es que, como les venía diciendo, y el Señor es muy bueno, Él también nos dice cómo podemos abandonar lo que estamos haciendo mal. Esa práctica pecaminosa de hablar, diría mi madre, de hablar sandeces, de hablar cualquier tontería, sino de poder hablar de una manera que edifica, ¿sí? Una forma que edifica. Y esto es con la verdad, con la verdad. Ahí en el mismo texto de Efesios dice, ¿cierto? Edificarnos en la verdad, que hablemos la verdad que es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto y capacitado para toda buena obra. De allí sale, no hay que ir más lejos. Ese es el secreto del éxito. Pero esto no le va a servir absolutamente de nada si usted no está leyendo la escritura, porque la escritura no le va a llegar a usted. No es que usted se amanezca un día y ¡pum!, el Salmo 5 en su cabeza de memoria y al otro día se levantó y Romanos, eso no pasa. Usted tiene que ser diligente, pasando tiempo en la escritura, estudiando la palabra, para que de esa manera pueda realmente llegar a ser de edificación. Este concepto de desvestirse y vestirse tiene más sentido acá, porque yo no puedo dejar de decir palabras corrompidas si no me estoy llenando de qué cosas buenas decir. Si lo único que edifica es la palabra, pues tengo que llenarme de la palabra para quitarme lo corrompido y sacarlo. Pero si yo no lo estoy haciendo, no va a pasar. Eso nunca va a poder llegar a pasar, que usted de su boca salga algo para edificación. Pedro también exhorta en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el verso 2, y dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, de allí nosotros sabemos que si hemos creído, esta palabra es la que nosotros deseamos, la que va a llegar a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos va a llevar a poder hablar para santificación. Parte de hablar con edificación es hacerlo ¿cómo? Con gracia, ¿cierto? Es mejor dicho, es la gracia de hablar. La gracia de hablar. Y ya hemos dicho que es importante hablar la verdad. No voy a ir más en ese punto. Pero tiene que venir, esa verdad tiene que venir sazonada con la gracia de Cristo. Porque acá hay muy buenos que saben la verdad del Evangelio, pero van y la dan con 3 pedradones. Nadie lo va a escuchar. Es con el amor de Cristo, ¿sí? Ya hemos visto también en el Evangelio de Juan con cuánta gracia nuestro Señor le habló a Nicodemo, ¿sí? Esa noche que lo buscó, o le habló a la mujer samaritana cuando estuvo allí al lado del pozo. Él los llevó de una manera muy amorosa a ver su pecado, a confrontarlos con su pecado y su incredulidad. Los llevó al Evangelio. Ese es el amor de Cristo manifestado en su gracia. Ahora, la única motivación que nosotros tenemos para poder hablar de esa manera edificante es que Dios lo demanda. Dios demanda que lo hagamos de esa manera. Tenemos a Dios mirando en nuestro corazón para que nosotros podamos hablar de esa forma. Por eso nuestro pecado termina entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Esto no es una alegoría. Esto no es una metáfora. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, es la que está siendo entristecida. Es una persona que expresa emociones, por eso es una persona, ¿cierto? Unas emociones santas, y una de esas es la tristeza. Es la misma tristeza que Dios sintió cuando en Génesis 6 el mundo se llenó de pecado y le pesó en su corazón haber creado a la humanidad. Es esa misma tristeza que sintió el Señor Jesucristo antes de resucitar a Lázaro, porque la gente no tenía esperanza. No tenía esperanza. Es una tristeza santa que nosotros generamos en el Espíritu Santo en nuestro corazón por nuestro pecado. El Espíritu Santo es la marca con la que nosotros fuimos sellados para salvación, pero aún mejor es esa garantía que ahora nosotros tenemos, que nos dejó el Señor Jesucristo, nuestro esposo, de que un día va a venir por nosotros, por su iglesia, porque nos amó. Ahora le pregunto, ¿usted cree esa verdad? ¿Realmente usted cree que recibió las arras del Espíritu Santo? Porque entonces, ¿por qué habla necedades? ¿Por qué habla como si no tuviera esa garantía? ¿Por qué no hablar para edificar a su esposa, a su esposo? ¿Por qué no asume
la responsabilidad que tenemos de santificarnos con nuestros cónyuges. Eso es lo que tenemos que hacer. En Colosenses 4, el versículo 6, dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. De gracia hemos recibido, de gracia también demos. O sea, hay una característica esencial en la gracia y es que es sin lugar a dudas lo debe caracterizar el perdón. El perdón es fundamental en la gracia y el perdón junto a la misericordia es el último principio para ya ir cerrando esta noche. La comunicación, quinto principio, la comunicación debe ser con misericordia y perdón. Vale, los dos versículos. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ese último principio, Pablo está hablando de dejar los vicios naturales de la carne, el fruto del que se nos describe allí en Gálatas 5, ¿cierto? De un corazón impío. Esos vicios carnales, naturales, que caracterizan la vida de una persona que no se ha arrepentido. La amargura, el enojo, los gritos, bueno, etcétera. Todo lo que se menciona acá, como les digo, está muy relacionado con esos frutos de la carne. Y nosotros vivimos en una sociedad que es completamente bullosa, caótica, que se acostumbra a hablar a los gritos. Si hay alguna persona acá que maneje en la ciudad de Bogotá, sabe que esto es real. El pito y la gritería. Uno está gritando todo. De hecho, uno a veces cae también en este error de empezar a gritarle a las personas en la calle. Así actúa el mundo, ¿cierto? Pero así tristemente también se actúa en muchos matrimonios. ¿Cuáles son los primeros pecados que manifiesta el ser humano? Precisamente es la gritería, precisamente es la pataleta. Cuando un bebé no se puede dormir, quiere dormir, no puede dormirse, o tiene hambre, etcétera, etcétera, llega a ser una pataleta. Las mamás saben diferenciar muy bien entre una pataleta y un llanto por necesidad, pero hacen pataleta y son bebés. A veces uno cae en la ternura de los bebés y uno dice, no, pero ellos no pecan. Ahí está manifestado el pecado. Ahí está manifestado el pecado. Y es por donde arranca. Evidentemente hay momentos en donde el bebé tiene, como les digo, una necesidad, pero eso lo saben identificar muy bien las mamás. El ser humano desde pequeño ya peca con amargura, ya peca con ira, con gritos, con maledicencia. Y no voy a ahondar porque esto ya lo hemos trabajado anteriormente. El punto acá es poder establecer la misericordia y el perdón como un principio. Y es muy difícil, yo creo que es de lo más difícil y por eso este es el último punto. ¿Sí? Estamos llenos de conflictos, estamos llenos de rencores con nuestras esposas, con nuestros esposos, ¿cierto? Porque no se han perdonado algunas situaciones del pasado, porque seguimos llevando cuentas, ¿sí? Como si fuéramos dos partes diferentes, ¿sí? Los que llevan 10 años, pues llevan unas cuentas. Imagínense los que llevan 20 o 25 años. ¿Cómo va esa cuenta? Es que seguimos llevando esas cuentas y eso nos está llevando a la amargura, ¿sí? Vivimos como enemigos tratando de llevar la fiesta en paz. Es doloroso, pero es verdad. Hay muchos matrimonios cristianos que lo primero que sucede cuando se van sus hijos es que se separan. Porque lo único que los mantenía unidos eran sus hijos precisamente. Era precisamente sus hijos. Y cuando ellos se van, pues ya no hay nada que los articule y se separan. Muchas veces sucede esto porque al final estos 4 principios anteriores de los que ya les hablé, pues no se han aplicado. Y si esos no se han aplicado, mucho menos este de la misericordia y el perdón. En Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿cierto? Eso es misericordia. Poder aplacar la ira es mostrar misericordia. Recuerden que si la gracia es recibir algo que no merezco, ¿cierto? Es recibir algo bueno que no merezco, pues la misericordia es no recibir el castigo que sí merezco. Esa es la misericordia. Y así es que nosotros tenemos que empezarnos a comunicar. Y Cristo ha tenido esa misericordia con nosotros. Él perdonó nuestros pecados y así también nos demanda que nosotros perdonemos. Pablo nos demanda, le dice acá el texto, que debemos perdonarnos como Dios nos perdonó a nosotros, de una manera incondicional. De una manera incondicional. Ninguno de nosotros tuvo a Cristo presente para decirle, perdóneme, yo me porto bien. Y Jesús nos dijo, bueno, pero se porta bien, ¿no? No, es incondicional. Yo sé que usted no quiere perdonar. Ninguno quiere.
Ninguno quiere perdonar, menos a ese sujeto que llama a su esposo o a esa sujeta que llama a su esposa. No, usted no lo quiere perdonar, ¿cierto? ¿Cómo va a dejar que ella gane? ¿Cómo voy a dejar que ella gane esa discusión? No, eso no va a pasar. Triste esto lo que sucede, pero es real. Esto, insisto, no pasa con ustedes, pero a veces uno llega y habla, ¿no? Y la discusión se da. ¡Fa! Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, de pronto un día, y cuando uno se da cuenta están hablando normal, como si nada hubiera pasado. Y uno dice, chévere, ya, se perdonaron. Pero resulta que nunca hablaron sobre la situación. Nunca lo hablaron. Se siguieron tratando como si nada. Pero cada vez es más frecuente eso que sucede y al final con el tiempo, ¿qué sucede? Ya no quieren ni hablar, porque cualquier cosa les va a recordar lo que pasó ayer, antier, la semana pasada, hace un mes, hace 3 años, porque están acumulando para sí ira. El problema es que el perdón no es opcional. En Mateo 18, 24 al 30, el Señor utiliza una historia, una parábola para hablar de precisamente esto del perdón. Dice, al comenzar a ajustar las cuentas, este rey que llamó al siervo, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía, y así pagaría la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus siervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así somos de ingratos. El Señor nos perdonó algo que nosotros no podíamos pagar y nosotros ni siquiera le perdonamos a nuestra esposa que el tinto estaba frío. Es triste. Insisto, yo sé que usted no quiere. El problema es que no es si usted quiere. El problema es que le toca. Y usted lo tiene que hacer de buena gana. Y usted tiene que buscar reconciliarse. Es más, ni siquiera tiene que venir su esposo o su esposa a pedirle perdón. Usted tiene que perdonar, porque así nos perdonó el Señor. Así es como nos perdona Cristo. Ahora, insisto, yo sé que, como les digo, usted no quiere perdonar, pero debe contemplar la maravillosa cruz de Cristo. Es la única manera en que usted va a poder aprender a perdonar, en donde usted fue perdonado, en donde Cristo pagó por su pecado, en donde Cristo fue martirizado y crucificado por su maldad, por su pecado, por su error, si lo quiere llamar así. En su amor, en su gracia, Él le dio el perdón que solamente Él podía dar. ¿Cuál es su excusa para no perdonar? ¿Cuál es la excusa para no perdonar? Ahora, con esto en mente, hermanos, recuerde que la comunicación es la base para su matrimonio, para lograr cumplir ese propósito para el cual fue creado, tanto usted como el matrimonio, que es traer gloria al nombre de Dios. Por eso, hable siempre con la verdad, exprésese sin ira, sea generoso en su comunicación, sea intencional al hablar para edificar a su esposa o a su esposo, y sobre todas las cosas, comuníquese con misericordia y con perdón, con la gracia perdonadora de Cristo como un hijo, como un embajador de Cristo en la tierra, y de esa manera se los aseguro que vamos a poder cumplir el propósito de glorificar el santo nombre de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, por tu infinita gracia y misericordia. Te damos muchas gracias por la posibilidad de comunicarnos, Señor, porque así como tú te comunicaste con nosotros, porque dice tu palabra que tú te placiste al hablarle al hombre, a comunicarle las verdades, Señor, porque anteriormente lo hiciste por medio de profetas, ¿sí? A través de hombres, en los posteriores días lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, y tenemos esta palabra profética que es aún más segura, que es tu voluntad revelada para nuestras vidas. Señor, llévanos a ser conscientes cada vez más de la necesidad de perdonar y de ver con misericordia a nuestra esposa, a nuestro esposo, y que de esa forma podamos olvidar cualquier agravio, cualquier pecado en contra nuestra, que podamos por el contrario ser intencionales al edificarnos unos a otros, buscando que el pecado sea confesado, que el pecado sea redimido y que podamos ir en pos de ti, Señor.
Si nuestro esposo, si nuestra esposa no es creyente, Señor, llévanos a poner el Evangelio por obra en nuestras vidas como testimonio de olor fragante delante de ti para que él se arrepienta o ella se arrepienta y pueda llegar a tus pies, Señor. Que este mensaje acerca de la comunicación tenga todo el peso y el sentir en la cruz de Cristo, quien se entregó por nuestros pecados y nos dio salvación para ahora tener novedad de vida eterna. Y ahora nosotros, Señor, habiendo confesado nuestro pecado y nuestra maldad, que nos podamos presentar delante de ti para glorificarte como nuestro Dios, Señor y Salvador. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.